Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia, otros que, llenos de autosuficiencia, se han apartado, otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión, y otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido sus exigencias. ¿Puede la experiencia de AA decirles a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de AA les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido erigir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede demostrar. Y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Huelga decir que el dilema del que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente. El agnóstico o el ateo es el vivo retrato de la confusión. Yo me llamo Carmen y afortunadamente soy alcohólica anónima. Hoy estoy muy agradecida con Dios porque sigo viva y con Alcohólicos Anónimos porque estoy sobria. Antes que nada quiero agradecer al grupo Puente Blanco por su invitación y felicitarlos muchísimo por tantos años, por tantas vidas que se han salvado durante 28 años. Es realmente un honor para mí poder compartir con ustedes un rato de algo de mí y de algo de la historia de la mujer en Alcohólicos Anónimos. Muchísimas gracias por invitarme. Voy a hacer un poco de referencia a la enfermedad, un poco de relación el problema del alcoholismo con concepciones de moral, de vicio o de alguna manera de subcondición que coloca al alcohólico o a la alcohólica ante la crítica y el desprecio implacable de aquellos que no entienden, que no entienden ni pueden aceptar la manera incontrolable de ingerir alcohol, incluyendo al mismo alcohólico, a la misma alcohólica como yo. La palabra alcohólica para mí ha sido una de las palabras más fuertes, más vergonzosas, más terribles a lo que me he tenido que enfrentar. Alguna vez mi hermana la mayor me gritó, eres una alcohólica. Y bueno, yo le recordé a nuestra mamá la parte que le toca, porque yo sabía que estaba mal mentalmente, porque estaba con un psiquiatra, pero mi psiquiatra jamás me dijo que yo era una alcohólica. Al contrario, él me decía que yo podía tomarme un coñaquito en la noche para tranquilizarme, pero chiquito, y yo me servía un coñaquito en la copa donde se flamea el coñac. Jamás me imaginé que yo fuera una alcohólica, por esa ignorancia tan fuerte que había cuando yo supe de esto, por esa falta de información que había mucho más cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos. Ahora ya no hay tanta desinformación, los medios nos han ayudado mucho, la comunicación de boca a boca, los grupos que cada vez crecen más, y sin embargo,
a mi ex esposo me prohibió terminantemente decir que yo era alcohólica anónima, a su familia. ¡Qué vergüenza! Por esto que dije antes, porque lo consideran un vicio, porque lo consideran lo peor. Podría yo tener cáncer, lupus, diabetes, sida, pero alcohólica es muy fuerte. Afortunadamente hoy lo entiendo, pero yo lo rechacé, aún estando en Alcohólicos Anónimos, yo no aceptaba que era alcohólica. Me costó varios años aceptar mi enfermedad. Entonces, si los demás no lo entienden, no lo comprenden, la familia lo tapa. En algunas familias dicen, ¿cómo tú, mami? ¿Cómo tú, hija? ¿Cómo tú, esposa? En el hombre es vergonzoso, pero es más fácil aceptar que se tome sus copitas. Pero una mujer es denigrante. En una mujer es un estigma, porque a una mujer nos califican de mujer perdida, o sea, una mujer sin virtudes y sin moral, una mujer ruin. Es una situación que en el hombre es muy grave, pero en la mujer tiene dimensiones realmente insospechadas. Nos critican, nos alejan de la familia, de la sociedad. La familia se vuelve nuestros cómplices. Yo me acuerdo que mi mamá, en mis crudas, me hacía chilaquiles, me compraba una caguama. Ella era mi cómplice. Mi mamá jamás aceptó tener una hija alcohólica. Entonces, si la propia familia es indiferente ante esta situación por pena, imagínense la sociedad, una mujer sin moral, una mujer sin virtudes, una mujer ruin, lo peor. Eso cree la gente ignorante, la gente con muy poca comprensión hacia esta enfermedad, incluyendo a las mismas alcohólicas dentro de los grupos, pero bueno, eso es más adelante. Entonces, el alcoholismo es una enfermedad y desde hace más de 50 años, diversas asociaciones médicas de diferentes países del mundo han diagnosticado el alcoholismo como una enfermedad, con un conjunto de síntomas particulares. Esto es, que es una enfermedad incurable, progresiva, insidiosa, irreversible y prematuramente mortal. Qué difícil para mí ha sido aceptar esta enfermedad, porque yo me crié en una familia más o menos bien, fui una niña como muchas niñas de ustedes. Tuve mi papá, mi mamá, 8 hermanos, yo fui la segunda, y más o menos teníamos una vida normal. Ahora sé que yo nací en una familia disfuncional, una familia totalmente disfuncional. Con tantos hijos, sí hubo descuido emocional, sí hubo descuido físico, sí hubo, porque antes yo no lo entendía, hoy lo entiendo. Mis padres me dieron lo mejor que pudieron, con sus posibilidades, con sus capacidades, pero yo siempre me sentí rarita, así como no integrada a esa familia.
Yo era como el granito negro del arroz. Fui una niña inquieta y hiperactiva, súper sensible, me encantaba escribir, me encantaba convivir con muchas personas, pero al mismo tiempo me gustaba aislarme y escribir de esa tristeza, de ese dolor, de ese miedo, de esa incapacidad para relacionarme con mi propia familia y mucho menos con la sociedad. Era extrovertida, pero era introvertida. Y esto ocasionó que a muy temprana edad yo estuviera en psicoanálisis y con psiquiatras porque no me aceptaba como mujer. Yo quería ser hombre porque yo veía que los hombres tenían más oportunidades, tenían derechos, veía que mis hermanos tenían más permisos, que podían llegar a la hora que quisieran y que yo tenía muchos límites. Pero se murió mi papá cuando yo tenía 16 años. Y cuando mi papá se muere, entonces sí, China libre. Porque mi mamá perdió el control, mi mamá enviudó a los 40 años con 9 hijos, el más chico de 1 año, entonces perdió el control total de su familia. Entonces, inadecuada, cuando mi padre muere yo empecé a beber. En su funeral, la primera vez me tomé una botella de brandy de litro. Y me tomé muchísimos calmantes y me fumé muchísimos cigarros durante toda la noche y parte de la mañana. Y yo no me sentía borracha. Yo me sentía bien, como que el alcohol mitigó esa tristeza, porque mi padre era mi ídolo, hoy le puedo decir, era mi poder superior. Era mi máximo, era el modelo que yo quería seguir, era lo máximo. Entonces se acabó y yo me acabé y me fui, la vida se me fue con él. Yo empecé a beber de una manera muy fuerte, muy fuerte, porque el alcohol me daba un poco de tranquilidad, porque el alcohol me hacía fuerte para enfrentarme al mundo sin mi papá, con tantos hermanos, nos dejó en la ruina, nos dejó con deudas, ni un soporte económico, ni una figura paterna, y una mamá que era como una hermana mayor, que no tenía la posibilidad emocional para atender a sus hijos. Entonces las mayores, mi hermana y yo, empezamos a trabajar como pudimos, sacamos adelante a mi familia y mi premio siempre era beber. Yo trabajaba como negra y bueno, yo decía, me merezco unas copas, trabajo mucho, mantengo esta familia. Lo que menos quiero es que me reclamen, que me limiten, que nada, porque yo merezco beber. Entonces mis trabajos propiciaban el alcohol, porque yo trabajaba en lugares donde se bebía. Yo trabajé en varios hoteles, en el bar del hotel. Trabajé como garrotera, como mesera, como capitana y luego puse mi propio negocio, mi propia cantina, donde yo podía beber a mis anchas y sin tener permiso para vender alcohol, En el restaurante estaba y en la esquina estaba una vinatería y yo me surtía ahí. Y este negocio se vino abajo porque todos mis amigos no les cobraba y a todos los alcoholizaba. Muchos dicen que se hicieron alcohólicos gracias a mí. Yo no creo en eso, pero bueno, qué grande soy, ¿no? Los convertí en alcohólicos. Ojalá que se hayan convertido en alcohólicos anónimos hoy. Entonces yo, todo lo que emprendía, absolutamente todo, a mí nada más me importaba tener el gasto para mi madre y salir de mis problemas económicos de la casa, mis compromisos, y todo lo demás era para alcohol.
Yo no podía vivir sin alcohol. Si estaba triste, bebía. Si estaba eufórica, bebía. Si estaba cansada, bebía. Si tenía algún compromiso, bebía. Si no, yo lo organizaba en mi casa. La cuestión es estar bien dotada de alcohol. Para mí el alcohol se convirtió en mi amo, en mi dueño, en mi amante. Yo todo lo que quería era beber. Fui una alcohólica responsable porque tenía un gran compromiso con mi familia. De los lugares donde trabajaba no me corrían porque era excelente trabajadora. Llegaba cruda, me emborrachaba en el lugar. Era algo tremendo. Tenía yo una capacidad física extraordinaria para beber muchísimo. Pero el alcoholismo en mí fue progresando. Y entonces yo empecé a tomar una botella de brandy y después, con 4 o 5 copas ya me emborrachaba. Tenía unas crudas físicas tremendas, de vómito, diarrea. Algunas de las mujeres aquí presentes alcohólicas sabrán de qué hablo, o a lo mejor no llegaron a eso. Yo sí. Después tuve lagunas mentales. Yo, por ejemplo, estaba comiendo en X lugar y a las 10 de la noche estaba yo en otro lugar que no sabía cómo había llegado y las personas con las que había comido no eran con las que estaba sentada. Por horas yo perdía totalmente la mente, no sabía cómo me trasladaba, no conocía a las personas con las que estaba ya en un bar. Y después tuve lagunas uno de mis fondos fue que estábamos en una fiesta y yo no sé, un sábado y un domingo amanecí en la Cruz Roja toda con suero, con la bata de ahí, sin mi ropa, sin mis alhajas, sin mis cosas, sin nada. Yo desperté y dije, ¿dónde estoy? Yo estaba en una fiesta con amigos y desperté en un hospital con suero. Y empecé a gritar y vino la enfermera y llamó al doctor y me dijeron que una alma caritativa se había apiadado de mí y había hablado por teléfono y me habían ido a recoger en una ambulancia porque yo había tenido una congestión alcohólica. Y que si tenía yo a alguien a quien le hablaran para que autorizara que saliera de ahí. Era domingo, en mi casa no había nadie, estaba la persona que nos ayudaba y yo me sentí tan mal, tan triste, tan sola, tan denigrada, tan mal. Llegó esta persona por mí y yo pedía mi ropa y mis alhajas. Muchas veces me robaron, en esta ocasión no me robaron, estaba todo intacto, mi dinero, mi bolsa, mis joyas, todo. Y era la única persona que por compasión y por un pago fue por mí a rescatarme de ese lugar. Y yo saliendo de ahí prometí no volver a beber. Y a los 5 días estaba alcoholizándome otra vez. Y cada vez eran peor porque las personas que empezaron a beber conmigo se fueron alejando. Yo hacía fiestas en la casa y ya no iban todos los invitados, iban los borrachos iguales que yo, porque iba a haber bebida gratis. Pero a veces ni estos ya me soportaban. Yo me volvía muy grosera, o me quedaba dormida, vomitaba, le mentaba la madre a medio mundo, incluyendo a mi mamá y a mis hermanos, y nadie quería nada conmigo. A las fiestas familiares me dejaron de invitar, y yo fui cayendo y empecé a beber con otro tipo de personas, no como con las que empecé. Después estaba mi oficina en la Merced,
no en la central de abastos, en el mero corazón de la Merced, en Cruces 35, donde arriba había un grupo de alcohólicos anónimos. Yo era ahí gerente de relaciones públicas y llegaba la correspondencia del grupo y yo llamaba al office boy y le decía, yo soy borracha conocida, alcohólica anónima jamás, así como si ser borracha fuera de prestigio y alcohólica anónima fuera lo peor, ¿no? Yo bebí en la Merced con los seleccionadores de semillas, con los cargadores. En mi época no estaba permitido que las mujeres entraran a las cantinas, pero sí a las pulquerías. Yo terminé tomando en pulquerías en el departamento de damas, con los que me acompañaban, a los que les pagaba su pulque. Y yo siempre llevaba mi bolsa grande y traía mi anforita de vodka. Le ponía pulque, a mi pulque, vodka. Yo le puse Crimen y Castigo a esa bebida, porque era un crimen tomársela, pero un castigo la cruda, cabrón. Porque con el sol me volví a emborrachar sin necesidad de volverme a tomar otro Crimen y Castigo. Así perdí mi negocio, empecé a descender, ese trabajo no lo perdí, pero empecé a sentirme con mucha culpa, porque yo sabía que algo estaba mal, pero el psiquiatra jamás me habló de esta enfermedad, tanta ignorancia del pobre hombre. Y pensábamos que con la terapia y con los medicamentos y con mis 2 veces a la semana que lo veía, yo iba a dejar de beber alguna vez, pero no fue así. Cada vez iba peor y peor y peor y peor. Tuve eventos muy, muy fuertes, que esos son de quinto paso definitivamente, y no tengo tiempo para platicárselo, ni creo que les interese saber, pero caí muy bajo y yo estaba realmente consternada porque mi vida era un caos. Yo seguía trabajando, seguía procurando económicamente a mi familia, pero yo ya estaba desatada. Finalmente, con 2 vodkas, dice mi mamá, ya al final yo tomaba en la casa, que con 2 vodkas yo me emborrachaba. Tengo una constitución débil. Los hombres son más fuertes físicamente, las mujeres somos más débiles físicamente, pero yo soy más débil. Yo ya al final ya tenía que beber porque si no, no me podía levantar. Tenía que tomar algo porque si no, no podía salir a trabajar. No podía relacionarme si no bebía algo. Pero porque con 2 me llegaba una borrachera. Y había días en que me decían esos cambios que hemos hecho los alcohólicos de cambia de bebida, toma aceite de oliva antes de empezar a beber, tómate esto, tómate. Yo hice lo que me decían porque yo necesitaba que el alcohol entrara en mi cuerpo. Esta compulsión que quiero dejar de beber, pero no puedo. Necesito una copa porque si no, no la hago, porque me siento morir, es terrible. Y finalmente conocí a Alcohólicos Anónimos, que es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida. Llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos, al grupo que adoro, al Grupo Valle de México, es ahí donde me recibieron.
Y grande fue mi sorpresa cuando me hicieron que me levantara y me aplaudieron. Yo dije, ¿qué es esto, por favor? Y yo iba acompañando a una persona porque yo todavía dudaba. Yo dije, tú tienes el problema. Por supuesto que yo no. Pero bueno, me levanté por respeto a los compañeros y había un aniversario, me acuerdo muy bien, de muchos años celebrándose. Y algo que me conmueve de Alcohólicos Anónimos hasta el día de hoy es que la persona que llega por primera vez a un grupo es la persona más importante. Y se hace a un lado el festejo, el compartimiento y todo para que me transmitan la buena nueva, ¿no? Y a pesar de sus esfuerzos porque yo entendiera que esto no es un problema de vergüenza, que no es un problema de moral, que es una enfermedad y que no lo inventaron los Alcohólicos Anónimos, que en los años 50 se declaró como una enfermedad con varias características, que me dijeron que no necesitaba tener tal edad o ser güera o morena, que no necesitaba tener ninguna religión específica, que no tenía que pagar una cuota, que no tenía que ser casada o soltera, que podía yo estar ahí. Yo no quería aceptar que tenía una enfermedad muy fuerte y que esto me iba a llevar a la muerte. Yo estuve varios años en Alcohólicos Anónimos sin beber, pero pensando que no era alcohólica, que los alcohólicos eran ellos, pero que yo todavía estaba muy joven y tenía mucha cuerda, que ellos estaban mal. En este grupo habían personas mucho mayores que yo cronológicamente y 2 mujeres mayores que yo. Entonces yo dije, ¿yo qué hago con esta gente? Yo quiero la fiesta, yo quiero la discoteca, yo quiero el bar, yo quiero a mis amigos. Voy a estar un tiempo sin beber y luego me voy. No hay mujeres, con estas 2 yo de qué hablo, por amor de Dios. Pero me quedé, había algo ahí. Claro, hoy sé que había gratitud, había amor, había respeto, había deseos de regalarme sobriedad y yo no la quería, yo la rechazaba. Porque es más fuerte mi enfermedad, es más grande el alcohol. ¿Qué? Este montón de personas que querían darme sobriedad. Pero yo iba y no bebía, y como me decían, solo por hoy, pues eso lo aprendí muy bien. Yo me derroté cuando la persona con la que acompañé esa primera junta se suicidó porque volvió a beber. Y yo dije, si vuelvo a beber, me mato, porque esto es tremendo, yo no puedo vivir sin alcohol. Voy a aprender a vivir diferente. Me derroté ante el alcohol, pero no acepté que era alcohólica, No, es muy diferente, en mi caso muy personal, la palabra alcohólica me resultaba muy fuerte. Entonces me decían, pasa a la tribuna, háblanos de ti. Yo me subía y decía, me llamo Carmen, soy alcohólica, y me bajaba. Porque yo dudaba. Yo tenía papeles del psiquiatra que avalaban mi deficiencia mental. Y eso estaba convencida. Pero de tener una alergia y de tener una obsesión y de llamarme alcohólica, distaba mucho de aceptarlo. A pesar de todo el esfuerzo, yo no aceptaba, y de conocer la literatura. A mí me encanta leer. Yo empecé a leer desde que llegué muchísimo, los 12 pasos, las 12 tradiciones, mi libro consentido, Alcohólicos Anónimos, llega a la mayoría de edad. Sabía todo,
sabía todo, tenía la teoría, sabía mucho de la enfermedad, pero no la sentía. Hoy sé la importancia de sentir. Hoy no me sé la literatura de memoria, tengo que escribir para acordarme de detalles. Pero hoy siento. Yo sé que las personas no son tontas y que saben de la enfermedad del alcoholismo, pero nadie siente a una alcohólica como la siento yo, porque yo lo he vivido, porque yo puedo hablar de los requisitos que se necesitan para estar dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, y son muchos. Hay que sufrirle mucho para llegar a un grupo. Por lo menos así lo veo en mi caso personal. Hay muchas personas que ya llegan, en la actualidad llegan muchas mujeres jóvenes a los grupos, pero por más rápido, por drogas. Yo presumo de ser alcohólica pura. Yo bebí hasta saciarme. Usé la cocaína en algunas veces. Yo entiendo, y mi corazón con otro corazón, mi alma con otra alma se conecta, es el lenguaje del corazón, cuando hablamos de lo que se siente cuando no se puede vivir sin alcohol. Eso sí, de eso sí puedo hablar, de lo que siento. Y de ponerme de maestra de la literatura y todo eso también lo puedo hacer, pero me gusta más de eso que se siente, de ese dolor, de ese vacío, de ese sufrimiento que nadie entiende. Ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis mejores amigos. Si mi ex esposo me dijo, te prohíbo que le digas a alguien que eres alcohólica. Claro, él nunca me vio beber. ¿Cómo voy a querer que las personas que no tienen esta enfermedad me sientan? Sí me entienden, quizás sí me comprenden, pero si no saben de lo que yo he vivido y de lo que yo he sentido en mi actividad alcohólica, no podemos dialogar, no hay puente. Si las mismas alcohólicas dentro de los grupos se burlan, dicen, uy, esta ya va a hablar de lo mismo, uy, esta cuánto le duele tal cosa, otra vez de las mismas borracheras, otra vez del mismo marido, otra vez del mismo compañero. Entonces no estamos hablando de la misma enfermedad. No conocemos las características de la enfermedad, no sabemos de los síntomas tan fuertes que hay en la mente, en lo emocional y en el alma. Cuando yo juzgo, critico, me burlo, me estoy burlando, criticando y juzgando a mí. Cuando yo escucho atentamente a mis mujeres maravillosas alcohólicas anónimas, es cuando yo siento y es cuando lloro por la emoción tan grande de que hay un lugar donde yo puedo detener mi enfermedad. No la puedo curar, pero sí la puedo detener. Sí me puedo recuperar. Sí estoy sobria. ¿Quién iba a decir que aquella muchachita que llegó hace algunas 24 horas se iba a parar frente a ustedes? Orgullosamente alcohólica anónima. Cuando yo me avergoncé tanto de esta enfermedad. ¿Cuántas mujeres tuvieron que trabajar para que yo me quedara en un grupo de Alcohólicos Anónimos? Hay una historia dentro de Alcohólicos Anónimos de mujeres extraordinarias
de mujeres extraordinarias que sin ser alcohólicas se ocuparon y se preocuparon y trabajaron para que alguna vez yo recibiera el don, para que alguna vez a mí me abriera las puertas un grupo de Alcohólicos Anónimos. Hace más de 7 décadas que existe Alcohólicos Anónimos y en México se conoció, ustedes ya saben, en los años 40, y fue una mujer, la esposa de un alcohólico de Monterrey, Nuevo León, que conocía a Alcohólicos Anónimos y les dieron el mensaje en Houston, Texas. Solo había literatura en inglés. Era muy difícil que esta mujer tocara a las primeras alcohólicas. Y tuvo correspondencia con las oficinas de Nueva York y empezó a ¿cómo se dice? Que cambia de un idioma a otro. A traducir del inglés al español y tradujo folletos, tradujo qué es el alcoholismo, qué hace Alcohólicos Anónimos, quién es una mujer alcohólica. Qué interesante, ¿no? Cómo una mujer no alcohólica vivía el infierno del alcoholismo de su esposo y se dedicó a traducir para que alguna vez llegara la primera mujer a Alcohólicos Anónimos en México. Porque la primera mujer alcohólica que llegó fue en los años 40, cuando se escribió el artículo de Jack Alexander en el Saturday Evening, ¿cómo se llama? Ya saben, ¿no? Cuando salió el artículo de Alcohólicos Anónimos, empezó a llegar mucha correspondencia y había muchos trámites para ser miembro de Alcohólicos Anónimos. Tenía uno que haber tocado un fondo muy grueso. Y empezaron a llegar personas de todas las religiones, de todos los colores, y llegaron las mujeres. Y era muy difícil que una mujer se quedara en Alcohólicos Anónimos. Era un estigma que una mujer se quedara. Y se quedó. En los años 40 fue la primera mujer que se quedó. El primer grupo hispano que se fundó en México, también en los años 40, lo formaron 2 hombres y una mujer. La primer mujer. O sea, ya había esta importancia de la mujer en Alcohólicos Anónimos. No fue muy próspero este grupo porque era de habla inglesa, pero finalmente ellos seguían sesionando. Fue en el Grupo Hospital Central Militar en el año de 1958, cuando el doctor José González Varela formó un grupo dentro del hospital y aparecieron las primeras mujeres mexicanas alcohólicas en ese grupo. Yo les quiero hablar de esto, de la importancia de la mujer en los grupos, porque para mí ha sido sumamente importante, interesante apoyar los horarios de mujeres. El 17 de marzo de este año, los horarios de mujeres cumplen 28 años en México. Yo tuve la fortuna de ser una de esas 5 mujeres que trabajaron para que existieran los horarios. ¿Por qué? Porque tienen hijos, porque están casadas, porque tienen maridos celosos, porque sigue siendo un estigma, porque una mamá alcohólica y se va en escondidas a sus juntas y puede hacerlo en unos horarios donde no están los hijos, donde no está el esposo y siempre ocultando que ella es alcohólica. Su familia no lo acepta, pero afortunadamente ella ya llegó. Entonces trabajamos incansablemente
5 mujeres que nos enfrentamos a la cruel realidad del estigma tan grande que existe para la mujer alcohólica. Una mujer sin virtudes, una mujer sin moral, finalmente vive, de gusano se convierte en mariposa. Gracias al trabajo de otras mujeres que empezó en los años 50. Y en el 62 hubo una mujer que llegó a un grupo y formó un grupo de mujeres que así se llamó, Grupo Juvenil, y funcionó por 10 años. Pero no, los hombres, los mismos compañeros, ¿por qué se juntan solo las mujeres? Hablan mal de los hombres, de los esposos, de sus parejas. Se juntan para chismear, se juntan para hablar de temas que no pueden hablar en el grupo. Muy importante el sexo, que a los compañeros les encantaría saber, de chismes de alcoba, de chismes de mujeres, y hay algunos hombres que son mucho más chismosos que nosotras las mujeres. Me consta. Tengo ahijados. Cuando empezamos este trabajo de campo, que fuimos a muchas provincias, que escribimos artículos, que se escribió un folleto que 10 mujeres en AA impulsamos, y sin embargo, con un trabajo arduo, las mujeres negaban su alcoholismo. Mi esposo sí, pero yo no. Yo lavo, plancho, hago la comida, cuido a los niños y me tomo mis copitas, no le hago daño a nadie. Esa es el ama de casa. La profesora, yo doy mis clases muy bien, cruda, pero las da. Y cuando regreso a la casa me tomo mis copitas. En la casa. Yo no ando buscando novio ni en bares, ni en antros, como les llaman hoy. Yo estoy tomando en mi casa. La abogada, la arquitecta, la médica, la prostituta, la adolescente, la anciana. Ese rechazo tan grave a cómo yo soy alcohólica, eso es increíble. Si yo soy responsable, voy a mi trabajo, voy a mi despacho, voy a mi consultorio, estoy en mi casa, pero no tienes la capacidad para dejar de beber. Y antes de que pierdas a tus pacientes, a tus niños, a tus clientes, a tu esposo, a tus hijos, hay una solución. Y a pesar de todo, no, porque creen que ser alcohólica es sinónimo de prostituta, es sinónimo de no virtuosa, es sinónimo de no moral, es sinónimo de lo peor. Y sin embargo, hoy por hoy, a 28 años de distancia, yo milito en un grupo donde fácil, diario van 60 mujeres en el horario de mujeres. Dignas, señoras, damas, que han convertido su desgracia en su mayor fortuna. Que son mujeres maravillosas que miran de frente, en contra de los esposos, en contra de los hijos, en contra de la sociedad. Ellas están salvando su vida, como algunas, si ustedes son alcohólicas, están salvando su vida, a pesar de los mitos que hay contra el alcoholismo y una mujer alcohólica. Somos mujeres respetables, somos mujeres trabajadoras, somos amas de casa, somos llenas de moral y llenas de virtudes.
el estigma se ha empequeñecido ante la belleza de ver a estas mujeres que somos ciudadanas de primera, ciudadanas del mundo, que aportamos beneficio a la casa, que aportamos beneficio a nuestros trabajos, a nuestros negocios, que impulsamos a nuestros hombres, que impulsamos a nuestros hijos, donde no hay nada más grande que servir a otra mujer. Yo les digo a mis compañeras, yo no necesito que me juzguen y me critiquen, yo lo sé hacer muy bien sola. ¿Cuánto me he dicho? ¿Cuánto me he calumniado? ¿Cuántas culpas? ¿Cuántas vergüenzas aún sin alcohol? Yo insisto mucho en los grupos de que principios, no personalidades. Porque si me voy porque a fulanita le caigo mal, o fulanita me sacó la lengua, o el compañero me está echando los perros, que a veces es al revés, totalmente, uno se va con la finta y uno es la que conquista al compañero. Esto todo se queda en segundo lugar cuando yo siento que soy alcohólica, cuando yo vivo que soy alcohólica anónima, cuando yo agradezco que hay un lugar donde puedo parar mi enfermedad, cuando antepongo la gratitud a todo, puedo llegar a ser una mujer útil y feliz. Para mí la felicidad es paz. Cuando yo estoy en paz con mi mente y mi alma, ese es un día maravilloso. Todo ese historial tan vergonzoso, hoy es mi mayor tesoro. Yo lo viví para que otras mujeres se salven, para que no vivan lo que yo he vivido. Y otras mujeres han tenido que morir para que yo siga adelante. De todas las edades, de todas las religiones, de todo lo social, lo económico y lo cultural. Porque no llegan a sentir este deseo por vivir, esta falta de aceptación por la palabra tan fuerte que es alcohólica. Para mí es un honor, un verdadero honor, ser digna representante de Alcohólicos Anónimos. Yo hoy puedo presumir que conozco hoy mi enfermedad, que conozco sus síntomas, pero ya no le echo la culpa de todo a mi enfermedad, porque el alcoholismo es una enfermedad por sí misma. Yo creo que las personas que no son alcohólicas también tienen problemas de soberbia, también tienen problemas de avaricia, de lujuria, de gula, de pereza. Eso todo lo tiene el ser humano, de envidia. Entonces yo no puedo siempre echar la culpa a mi alcoholismo porque hoy no me quise levantar. No me quiero levantar porque tengo flojera o estoy cansada o soy perezosa. Pero no porque soy alcohólica. O que me gustan los hombres porque soy alcohólica. Me gustan porque soy mujer y me acepto y me encanta ser mujer. Lo que antes rechacé, hoy me encanta de mí. Ser mujer. Ser mujer que es ama de casa, que es madre, que es servidora de Alcohólicos Anónimos, que es alcohólica anónima, que hace la unidad en su grupo, que puede levantar ceniceros, que puede servir un café, que puede pasar el mensaje, que puede ir a compartir, que puede entender a alguien que llega con algún problema. Pero a mí sí me gusta mucho hoy por hoy separar. Soy enferma de alcoholismo como si fuera de cáncer, como si fuera de lupus, como si fuera de diabetes. Y aparte, tengo que arreglar toda esa vida porque crecí en una familia disfuncional.
Y cada uno tiene sus propias cosas, sus propios defectos, sus instintos. Para mí es bien importante que me quede muy claro a mí que esta es una enfermedad, que si yo no estoy pendiente de mí, que si no sigo un tratamiento, voy a beber a pesar de las 24 horas que tengo en Alcohólicos Anónimos. ¿Cuál es mi tratamiento? Mis juntas, tener una guía dentro de AA, mi literatura, estudiar, hacer la unidad, compartir y servir. Porque hay que servir, hay que regresar la dádiva. Yo sirvo de diferentes maneras. Igual puedo estar aquí que puedo estar sirviendo un café. O con solo sentarme, el que vea a la gente que va llegando, que yo tengo algunas 24 horas y que me vean todavía seguir en mis juntas, eso es servicio. Ese es mi tratamiento, estar pendiente de mí, estar pendiente de mí. Porque a mí se me sigue antojando el alcohol. Salvador de Santos decía, los perritos ladran, los tuberculosos tosen y los alcohólicos beben alcohol. Y yo soy alcohólica. Y yo solo por hoy no quiero beber. Por eso el privilegio de ser alcohólica anónima y el privilegio de estar hoy con ustedes. Es de verdad bien importante que yo haga conciencia, que sea honesta, no con ustedes, conmigo, que arregle mis situaciones, que repare en la medida de mis posibilidades. Hay cosas que ya no voy a poder reparar. Hay personas que a lo mejor ya no me van a perdonar de tanto daño que les hice con alcohol y sin alcohol. Lo importante es que yo me perdone. Alcohólicos Anónimos me ha dado la oportunidad de conocerme, de aceptarme, de perdonarme, de honrarme. Y hoy, así como es un privilegio conocerlos a todos ustedes, es un privilegio conocerme. Y eso es gracias a Alcohólicos Anónimos. Porque yo mucho gusto, y el gusto conmigo, ¿cuándo? Por ese estigma cabrona que ahí está. Eres alcohólica. Sí, pero en recuperación. Sí atiendo mi enfermedad. Sí estoy cierta que esto es una enfermedad. Y aparte todas mis broncas que iré arreglando mientras Dios me dé la oportunidad de seguir arreglando. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir un poco de mi experiencia dentro de Alcohólicos Anónimos. Felicidades y muchísimas gracias. Muchas 24 horas. Si este audio te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tu hermano alcohólico. Que tengan muy felices 24 horas.